a la vez. Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por estar en un episodio más de Un Café a la Vez. Yo soy Gerardo de León y me encuentro con Vero Durán, y este día estábamos disfrutando un cafecito expreso con Gerardo y dijimos, ¿qué vamos a hablar ahora? Y nos definimos por el tema de la salud emocional y cómo esto afecta a tus habilidades sociales. Sí, la verdad es que es bien curioso. Social skills lo conocen algunos. Pero, bueno, déjame contarte que hay una desinformación de este tema porque la gente no conoce acerca de las social skills, no sabe ni siquiera qué estilo comunicativo tiene cada uno de ellos. Y pues quiero decirles que hay 3 tipos de comunicaciones para que la gente sepa en cuál puede encajar ellos y cómo puede mejorar. Por ejemplo, nosotros hay personas que se nos facilita decir no, personas que definitivamente no podemos decir no y otras personas que prudencialmente para decir no. Entonces, tenemos 3 tipos. ¿Cuáles son los 3 tipos? El primero son los inhibidos. Los inhibidos son esas personas que no pueden decir que no cuando les piden un favor o cuando de verdad sus situaciones o otros factores externos no le permiten como realizar cierta actividad, pero a ellos se les dificulta el decir no por pena y también les cuesta expresar una crítica de algo que no les gusta porque no han desarrollado como la habilidad para aprender a hacer una crítica constructiva adecuada, que piensan que una crítica constructiva va a hacer sentir mal a la otra persona. También les cuesta bastante defender sus puntos de vista y yo creo que es bien importante como aprender a defender nuestros puntos de vista. No es que esté diciendo que nosotros siempre vamos a tener la razón porque no es así, pero es bien interesante tener una conversación o un debate con una persona que defiende su punto de vista con razonamientos lógicos, con diferentes ventajas y desventajas, pero no creo que sea muy conveniente o muy satisfactorio tener un debate o una conversación con una persona a la que fácilmente le cambian sus ideales o su punto de vista. Entonces, esos son los inhibidos. De hecho, son personas que no puedes verlos a los ojos y ellos no te pueden ver a los ojos porque te quitan la mirada, o sea, de verdad que te evaden. Es eso de que tú estás hablando directamente con ellos y están distraídos, están nerviosos, están parpadeando 1001 veces. Tienen este tipo de personas usualmente tienen esa necesidad de ser aceptado por los demás, ¿no? Es decir, sin decirlo, que necesitan ese tipo de aceptación, que tienen una opinión que no es importante y no compite entre los demás. Pero, por otro lado, déjame decirte que también están los estilos agresivos. Es un estilo que es completamente lo contrario a esto. Son personas que definitivamente están contigo, te confrontan, te pueden decir que no y no les importa lo que piensan los demás, te lo dicen que no y pierden totalmente la empatía a decirte que no. Son unas personas que son sumamente agresivas, valga la redundancia, para evitar temas que no les parece bien, mantienen sus propias opiniones y usualmente estas personas tienden a tener mucho problema con los demás, pero no con ellos mismos. Fácilmente se pueden aislar porque se necesitan única y exclusivamente a ellos y su opinión. Sí, también se podría como entender que son estas personas que sí pueden hacer una crítica, pero no constructiva. Hacen una crítica para hacer sentir mal a la otra persona. Por eso es bien importante saber hacer las críticas constructivas, porque hay personas que lo toman como algo personal. Por eso, como les estaba mencionando, es bien importante saber hacer las críticas constructivas. Como les comentaba, los agresivos no pueden hacer críticas constructivas porque buscan hacer críticas destructivas. Imponen lo que ellos piensan. Es decir, algo bien curioso, esta gente tiende a elevar su voz. Y querido amigo, si tú gritas a los demás, algo hay que mejorar en ti. Porque recuerden que nosotros somos egos con patas por naturaleza. Y desprenderse del ego es parte de mejorar tus habilidades sociales. Y mucha gente va a preguntarse qué son estas habilidades sociales. Estamos hablando cuáles son los tipos de comunicaciones, pero no sabe la gente realmente qué son. Bueno, las habilidades sociales son las que te permiten tener esa interacción, fluidez a la hora de comunicarte, entendimiento, comprenderte y relacionarte en la sociedad. Son tus habilidades blandas, como habíamos hablado con Vero, ¿no, Vero? Entonces, esas son las que te permiten tener una mejor sociabilidad con las personas e integrarte, ser una persona íntegra en ese tipo, ¿no?
Sí, de hecho son la base de nuestras relaciones interpersonales. Entonces, si nosotros nos enfocamos en mejorar nuestras habilidades sociales, vamos a tener un mejor desarrollo en nuestra vida social, ya sea laboralmente, personalmente, en el ámbito que te querrás desenvolver. Saber tener una mejora continua en tus habilidades sociales es bien importante. Y el punto al que queríamos llegar era al ser asertivos en los estilos de comunicación de las habilidades sociales. El más importante y al que creo que todos debemos aspirar definitivamente es el asertivo. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio y es capaz de decir no sin ofender a los demás, porque tiene mucha empatía y también es capaz de hacer críticas constructivas de una manera adecuada. Estaba comentándole a Gerardo que hay como técnicas para saber hacer una crítica constructiva adecuada. Sí, bueno, vamos a hablar un poquito de estas técnicas y también vamos a hablar acerca de algunos casos, ¿no?, en el cual puede llegar a pasar. Por ejemplo, las personas que se identifican con estas características de ser inhibido o pasivo tienden a tener varias consecuencias, porque acuérdate que ser social viene desde la base de tu familia, viene desde el colegio, desde el kinder, vas construyendo progresivamente. Entonces esto comienza en tu casa. Y en tu casa pues todos vivimos de maneras diferentes, con personas diferentes, y cada quien tiene su forma de enseñar a las personas a cómo desarrollarse, cómo desenvolverse. Pero personalmente te puedo mencionar que conozco muchos casos de gente que tiene un estilo pasivo a la hora de comunicarse y son esas personas totalmente cohibidas e inseguras. Pero muchos de estos casos se pueden dar por situaciones diversas. Por ejemplo, pueden tener muchas restricciones en su casa y no me voy a meter a detallar, pero usualmente esas personas que tienden a ser demasiado restringidas hasta su adolescencia tienden a ser de estilo pasivo, porque si uno lo restringen hasta una edad adulta, pues puede tener varios problemas a la hora de comunicarse y desenvolverse en la sociedad, porque recuerden que ser adolescente es la etapa en donde a ti se te forma un carácter, se te hace una personalidad propia y al mismo tiempo adquieres independencia, porque es la etapa donde uno es rebelde, ¿no? Uno dice sí. No, o sea, yo no quiero hacer esto y eso no me gusta y no lo voy a hacer, estoy harto de vivir 16 años de mi gran existencia y hoy digo no. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a adquirir el cómo desenvolverse de una manera independiente. Igual para los agresivos hay diferentes casos, como estábamos mencionando, que hay personas que gritan y te dicen no, pero es que esto es así y así es y así se va a quedar. Pero lo interesante de esto no es como decir, ay, pero a mí así me criaron, ni modo, yo no puedo hacer nada. De hecho, no. Lo importante es que identifiques como en qué estilo entras y vos sepas qué punto vas a empezar a mejorar, porque sí, yo no me voy a meter igual a detalles en decir te crearon de esta forma y por eso sos así. De hecho, sí influye obviamente mucho la manera en la que te has desarrollado desde tu niñez, pero lo importante es que llegues al punto de observar qué puedes mejorar y vos lo puedes hacer si vos tenés las ganas de mejorarlo, ¿verdad? Y llegar al estilo asertivo, que es al que, como mencionaba, creo que todos queremos y debemos llegar. Y le pegamos a ese punto, es el equilibrio. O sea, realmente vas a adquirir características como hablar un poquito más fluido, vas a tomar decisiones de manera más segura. O sea, ya no vas a tener que decir, ¿y qué pensará mi mamá si compro una casa a mis 27 años? Son cosas que pasan en Latinoamérica, pasan en muchos lugares del mundo. Y es una situación bastante preocupante porque basado a estas inseguridades, nosotros no podemos crecer. Y no crecer la verdad es que es lamentable con el tiempo. Sí, no, y lo importante es que también aquí empezás a desarrollar liderazgo y el trabajo de equipo. Podés aprender a trabajar en equipo. Yo sé que es complicado muchas veces por las personas con las que tenemos que trabajar o incluso por nosotros mismos y no los queremos ver. O sea, somos tan cegados de yo puedo hacer esto, yo soy todo y mis compañeros no. Pero no es así. De hecho, todos tenemos habilidades diferentes y todos nos desenvolvemos en diferentes actividades y lo podemos hacer de la mejor manera si aprendemos a trabajar en equipo viendo lo positivo de mis compañeros y lo positivo que tengo yo para llegar a nuestro fin u objetivo común. Y bueno, todo esto tiende a afectar también la salud emocional. Creo que es muy importante separar los dos ámbitos
porque estamos viviendo una realidad bien complicada y creo que tanto tú como yo lo pensamos por igual, en donde las generaciones están cambiando radicalmente y es preocupante que mucha gente vive con una depresión exageradamente alta y que estas habilidades sociales no las logra desarrollar a este nivel para poder salvarse a uno mismo y creer que por perder estas habilidades realmente está sufriendo de una depresión demasiado fuerte. Y muchos adolescentes, muchos niños a temprana edad están pasando por situaciones muy complicadas en donde se sienten cohibidos por su familia, cohibidos por lo que están viviendo, cohibidos por la situación del país, por la situación de varios países a nivel mundial. Es algo bien preocupante porque la gente no se da cuenta que realmente no es que tengan un problema en sí, sino que hay muchas cosas que no están logrando desarrollar. En ese caso, las familias que no pueden inculcar un desarrollo íntegro para los niños, ¿no? Es decir, empezar a desarrollar sus habilidades sociales, sus habilidades blandas, para poder relacionarse con niños, para poder relacionarse con sus maestras, tener la educación y la prudencia para los demás. Sí, es bien importante el punto que estás tocando en estos momentos y, como les digo, lo mejor es empezar a analizarnos desde ya, porque obviamente todos vamos en el camino de la vida y más adelante que podremos formar nuestra familia, lo ideal sería que seamos personas íntegras, capaces de formar a hijos íntegros, con buenos valores, con buenas habilidades sociales. Por ejemplo, aquí entrarían habilidades como aprender a escuchar a los demás, aprender a hablar en público, no tener miedo de expresar las ideas y sobre todo tener mucha empatía para que así podamos comunicarnos de una manera más convencional y no lastimar los sentimientos de alguien más. Sí, lo importante, como estaba leyendo por ahí, es la simpatía. La simpatía, la empatía y la prudencia. Creo que son elementos sumamente importantes que nos van a ayudar a desenvolvernos de mejor manera. Entonces, Vero, me estabas comentando de que hay técnicas en donde nosotros podemos mejorar, donde nosotros podemos adquirirlas si no las tenemos completamente, ¿verdad? Sí, yo había pensado como en elementos claves que puedes ir mejorando en tus social skills, porque obviamente uno no va a decir, yo tengo el estilo agresivo, pero ya, mañana lo cambio, o sea, no, vea, es como de poquito en poquito. Entonces creo que como los elementos principales podrían ser la mejora de la interacción con las personas, si tenés la oportunidad en el trabajo, en tu grupo social, de salir, en una comidita, un café, como poner un poquito más de tu parte y ver en qué está fallando y cómo puedes mejorar, como ir analizando, ¿verdad? No dejarlo pasar así como así, es decir, yo ahorita estoy hablando contigo, pero yo normalmente siempre me he fijado en todas nuestras conversaciones que tenemos ambos retroalimentación el uno del otro de lo que está hablando. Sí. Entonces hay personas que incluso solo te escuchan y hay personas que solo hablan. Entonces lo importante es llegar a ese punto de la retroalimentación. También lo importante que es perderle el miedo a hablar en público. Y eso es tan difícil para mucha gente. Mira, ¿qué te puedo decir? Yo era una de esas personas que, por Dios, que les puedo contar mi experiencia más penosa. Les voy a contar mi primera experiencia penosa en la que yo me di cuenta que sí tenía mucho miedo a hablar en público. Estaba en mi primera clase de la universidad y la típica presentación, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Quién soy? ¿Cuántos años tengo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Dónde estoy? Ay, sí. ¿Qué estoy haciendo? Entonces pasé al medio. De hecho, yo me salí de la clase porque sabía que yo iba a ser la primera de la lista. Yo odio ser la primera de la lista. Todos. Y me salí al baño y dije, justo cuando regrese ya habré pasado. Y por cosas de la vida, la licenciada se entretuvo en otros temas y justo cuando llegué, dijo mi nombre. Entonces fue como, no. Y es bien increíble porque después me puse a pensar lo que hace uno por el miedo a no querer hablar en público. Sí, no, es increíble, o sea, de verdad que uno, bueno, yo de pequeño, ya me toca a mí, yo de pequeño realmente era súper introvertido, yo no hablaba, de verdad que no me lograba desenvolver ni decir más de 10 palabras fluidamente. Pero era porque simplemente me cohibía, o sea, de verdad que yo no entendía cómo es que funcionaban esas cosas. Realmente, desde mi experiencia, yo empecé a desenvolverme de esa manera
porque tuve la necesidad. Uno como ser humano creo que actúa también en base a sus necesidades, parte de los instintos primitivos, si lo querés ver así, todos lo tenemos, es algo completamente natural, en donde realmente necesitas comunicarte, necesitas expresarte. Yo como diseñador, como fotógrafo, como artista, necesito justificar el por qué hago las cosas. Sí. Entonces, ante mis clientes, ante las personas, ante las exposiciones, me vi con la real necesidad de poder comunicarme más y mejor de lo que pues cuando era pequeño lo hacía, que realmente no mataba ni una mosca, decía hola y eso era todo. Y es complicado, muchos vivimos esa realidad y es bien difícil salirse de esta casilla. De hecho, mucha gente cree que es imposible y eso lo afecta en todo ámbito, como tú decías, y peor aún en relaciones interpersonales, relaciones amorosas. Es bien complicado porque mucha gente se cohíbe, mucha gente se preocupa porque piensa que se puede quedar incluso solo. Sí. Hay muchas personas que piensan eso, y si tú eres uno de esos, déjame decirte que no. Ni tú, chica, ni tú, chico, no es que vayas a quedarte solo toda tu vida por creer que eres pasivo y en extremo. Realmente son puntos en donde tú tienes que mejorar, porque hay diferentes tipos de personas y tú puedes encajar con muchos tipos de personas. Tienes muchas habilidades buenas, tienes muchos aspectos que a la gente le puede parecer interesante. Hay gente que es muy buena en las notas, pero no es bueno hablando con alguien más. Puede que en algún momento pues, una persona necesite de tu ayuda y en base a eso generes simpatía. Y en base a la simpatía, todo lo demás se añade por sí solo. Sí, porque como te estaba diciendo, esa vez, o sea, yo me di cuenta que en serio estaba mal porque a mí se me quebraba la voz como que si quisiese llorar y no quería llorar, eran los puros nervios. Y de hecho todos mis compañeros se dieron cuenta de eso, obviamente estaba en medio, estaba enfrente de todos. Y cuando terminé de dar mi pequeña introducción, me fui a sentar con mis compañeras y la verdad es que los ojos sí los tenía llorosos, pero de los nervios y de saber que yo no lo había hecho bien. Entonces creo que es bien importante también no ser tan duros con uno mismo. Sí. Porque esa vez era mi primera vez que tantos ojos estaban sobre mí. Ey, es que sos humana, somos humanos y es normal equivocarse. Mientras estás aprendiendo, no te estás equivocando. Realmente es un proceso. Hay mucha gente que llega a su bachillerato, llega a la universidad, todavía estás estudiando, todavía estás en una etapa de aprendizaje. Sí. Y media vez estás en aprendizaje, no te estás equivocando realmente. Pero lo importante de esto es que se puede mejorar. Yo como lo hice, no es que sea la gran oradora experta, pero he mejorado bastante en cuanto al aspecto de hablar en público. Lo importante creo yo que es endulzarte de todo el tema, del tema que te toque hablar, o sea, empaparte de información con eso y después empezar a prepararte en el sentido de que no lo veas como algo en lo que te puedes equivocar, sino como una práctica en la que puedes mejorar y crecer en este aspecto de hablar en público. Mi técnica, no sé, obviamente a mí me funciona, no le va a funcionar a alguien más o puede ser que a muchas personas más sí le funcionen, yo me empapo de toda la información que sea posible. Después me pongo a hablar solita. Yo sé que es como que raro, vea. Pero sí, me sirve bastante. Me pongo a hablar como que si estuviera exponiendo. Después me pongo a verme en el espejo, cómo estoy expresándome, mis gestos, mi tono de voz, mi mirada, porque son factores que influyen en el buen desarrollo de hablar en público. Y también está el tema de la crítica constructiva, de cómo podemos hacer una crítica constructiva, Gerardo. Contame. Bueno, mira, en cuanto a la crítica constructiva, uno tiene que tener primero que nada, o sea, mencionándolo nuevamente, tiene que tener prudencia. Hay que ser prudente y hay que tener empatía. Hay que pensar en cómo le va a afectar a la otra persona lo que yo voy a comentar. Y medir, pues, si esta persona tiene la certeza de que te va a escuchar. ¿Cómo lo vas a escuchar? Hay una técnica muy importante para ser escuchado. Hay una técnica que se llama el sándwich. Comentame, yo sé que tú sabes muy bien de cómo se maneja el sándwich y después prosigo con lo que yo iba a decir. Vaya, la técnica del sándwich se enfoca en comenzar como con un aspecto positivo, luego se introduce la crítica constructiva de una manera obviamente suave, no vamos a ir con
con patada al pecho de decir, mira, es que tu voz es fea o algo así, vea, porque la verdad es que ninguno de nosotros tiene una voz fea, sino que tenemos que aprender a manejarla, a modularla, a manejar el tono de nuestra voz. Y también está, para finalizar esta técnica, terminar con un comentario positivo. Sería más o menos como: Gerardo pasó a exponer este día, pero se equivocó en algunas palabras, las pronunció mal, o qué sé yo, se puso muy nervioso y se le notaba. Entonces puede hacer como que yo venga y te diga: hey Gerardo, me gustó muchísimo tu tema de exposición, me retroalimentaste demasiado con el tema en específico, y yo algo que noté es que creo que te pusiste muy nervioso y deberías de aprender a manejarlo. En internet puedes buscar como técnicas para mejorar ese sentido. Y también, o sea, tu vestimenta súper genial, me encantó el outfit que llevaste, súper combinado, y la manera en cómo siempre haces el comentario de preguntas y dudas al final, porque me interesa notar cómo te preocupas porque los demás entendamos tu tema. Bueno, gracias. Me la creí, dice. Me la creí. No, y eso es importante, ¿sabes? Una vez me dieron el consejo de, bueno, para creer en uno mismo hay que creerse el cuento. Mucha gente no lo tiene mucha fe a esto, pero si tú te pones en una situación positiva, tú puedes creerte la situación positiva a tal punto de lograrlo. De hecho, es parte de fijarse objetivos. Creo que uno tiene que ir construyéndose también a base de objetivos. Es cierto que no lo vas a poder hacer todo de un solo, es cierto que no lo vas a hacer de la noche a la mañana, ni tampoco quizás en 3 meses, puedes tardarte 1 año, incluso sí, más de 1 año. Continuo. Es como la habilidad de un dibujante. Un dibujante pasa 10, 15, 20, 30 años desarrollando una técnica, y hasta que lo logra, después de tantos años, dice, ok, lo estoy haciendo bien. Habla la experiencia. No, sí. Gerardo antes dibujaba bien, pero ahora dibuja mucho mejor. Así yo me quedo, wow, cómo ha mejorado este hombre en este aspecto. Me falta mucho, no soy experto. Pero sí, aplica para todos los aspectos de la vida. De verdad que es parte de los consejos que nosotros les damos, que vayan poco a poco. No tienen que ser duros con ustedes mismos, sean prudencial. Todos tenemos tiempos diferentes, situaciones diferentes y restricciones diferentes. No hay que pensar en las limitaciones, hay que pensar en lo positivo que tenemos, en qué podemos hacer con lo que tenemos, ¿no? Creo que es y también importante. Aprender a aceptar las críticas, creo yo que es bien importante, porque no es que la otra persona nos diga como para hacernos sentir mal las cosas. Por ejemplo, el comentario de ejemplo que te estaba diciendo, creo yo que vos no lo hubieras tomado así como, ay, Daniela solo quiere ver lo malo en mí, tanto por la técnica como por saber de que lo hago para que vos mejores. Entonces otra persona puede venir a hablar con nosotros sobre X situación o sobre X elemento que nos ha visto que tenemos al momento de interactuar con las demás personas. No lo hace con el fin de ser grosero o agresivo, sino quedémonos más que todo con la observación que nos hace. Nosotros nos analizamos a profundidad, y si vemos que sí está como ese punto de mejora, tomarlo e invertirle tiempo y poner de nuestra parte para mejorar. Claro, también pues decirles que si uno está escuchando un comentario, hay partes ciertas y partes no ciertas. Entonces, una de las técnicas que podremos mencionar es que si tú escuchas algo cierto, dale la razón a eso cierto. Pero si tú tienes algo para que se vuelva íntegro, también dilo. Porque cuando tú aceptas y validas lo positivo o lo cierto de otra persona, esta persona tiende a escucharte. Y cuando te escucha, pues tienes toda la libertad para también dar tu opinión. O sea, creo que es algo importante que todos podemos aplicar. Entonces, en una conversación, ¿cómo aplicarías vos eso que me acabas de mencionar? Bueno, Daniela llega tarde ahora. No es cierto. Es un ejemplo. Daniela llega tarde ahora. Yo le dije que tendría que estar aquí a las 7 de la noche. Pues no, ella viene a las 7:45. Y yo estoy enojadísimo, súper enojado. Y yo le digo, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué venís tarde? Yo de verdad soy alterado, yo tenía que grabar, tenía que hacer esto, tenía que hacer lo otro. ¿Y por qué no viniste? O sea, de verdad te estaba esperando, hemos perdido 45 minutos. Y entonces Daniela viene y me dice, sí, yo vine súper tarde, tenés toda la razón de enojarte, tenés mucho tiempo en el cual tenés que invertir, te doy la razón en eso.
Sin embargo, había tráfico, yo venía saliendo de mi trabajo, tuve que realizar un chequeo de última hora en los productos y por ende tuve que venir tarde porque no tuve opción. Ok, yo te di la razón. Tú, en cuanto a tenés que enojarte, está bien, desahogate, tenés que decir todo lo que digas, pero yo tampoco puedo hacer más porque tenía una situación que me estaba restringiendo el venir Que se temprano. fue de mis manos prácticamente. Exacto, y entonces esto ya se vuelve fluido, ya se vuelve íntegro. Es cierto que tienes la razón, pero tú también tienes parte de la razón. Y no es una justificación, solo estás argumentando la razón. Entonces sería como aceptar, sí, yo tuve parte de, pero no es porque me quedé dormida y no quería venir, sino es como tengo una razón válida y realmente esa fue como la explicación. Creo que ya entendí tu punto. Exacto. Ya lo voy a empezar a aplicar. Bueno, le invitamos a todos ustedes a que hagan sus preguntas. También tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram, Un Café a la Vez oficial. Así nos pueden encontrar. Todas las semanas vamos a estar escuchándolos, vamos a poner nuestro episodio y que ustedes nos pueden regalar sus comentarios al respecto. ¿Qué tipo, qué estilo cumplen ustedes? ¿Pasivo, agresivo o asertivo? Y también estamos dispuestos a escuchar las críticas constructivas, que ya les di la tecniquita para que nos la puedan decir. Claro, que Gerardo mucho se traba, que Daniela mucho se traba, que muchos se ríen. Sí. Todo es bienvenido. Lo sabemos, pero crean que vamos mejorando poquito a poco. Como les estábamos mencionando, no es algo que de un día para otro lo vas a cambiar, sino que todo es en base a experiencia, en base a las ganas que vos le pongas a mejorar esos puntos. Entonces, sí. Y esperamos de verdad que les haya servido como saber un poquito más de las social skills y de lo importante que es y cómo influye nuestra salud emocional en ellas, ya que cuando uno empieza a desenvolverse de mejor manera con las habilidades sociales, todo nuestro entorno empieza a mejorar tanto profesionalmente como personalmente. Sí, entonces gracias por estar con nosotros con Un Café Más y con este tema que espero que les guste. Vamos a estar todas las semanas, recuerden, los domingos a las 8 p.m. tienen una cita con nosotros en todas las redes sociales, Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast y Anchor. Así que, nuevamente gracias, soy Gerardo de León. Soy Vero Durán y muchas gracias por dejarnos estar estos minutitos contigo. Gracias, nos vemos la próxima semana.